tentativa. Sí. En el caso hipotético de que el cuatrimestre que viene se nos habilitara a iniciar prácticas, iniciaríamos, ¿cuándo arrancaría el próximo cuatrimestre? Es la pregunta, y si arrancaríamos conjunto con el inicio. La primera y segunda semana de agosto son los exámenes finales del mes de agosto. Así que ustedes deberían estar empezando la tercera semana. Pero por lo que sabíamos, yo me enteré hace poquito, el fin de semana, de que como yo ya arranco con primer año, primer cuatrimestre, no puedo estar con ustedes en simultáneo. Así que es probable que ustedes tengan docentes diferentes a los vigentes, por lo menos a mí no me van a tener seguro, porque yo estoy con los alumnos de primera, y quizás los vayamos acomodando con las prácticas de los alumnos de segundo a primera, ¿sí? Así que eso vamos a ir viendo cómo se van a ir acomodando los alumnos que hicieron y aprobaron el complementario, ¿sí? Porque hay gente que no, por ausentismo, justificado o no, van a tener que hacer el complemento en el turno de la mañana. Eso ya se lo sabe, se les dijo la jefa de carrera. Cualquier duda que alguno tenga y yo falté y al final no sé, bueno, recuerden contactarse con la jefa de carreras y pregúntenle por su regularidad en tanto el complemento que hicieron a la tarde. Pero por lo que me dijeron, esas prácticas están a la espera de ser aprobadas. Todo depende de la epidemiología, de lo que nos depare agosto. Falta todavía un mes y medio de por medio, por lo menos, y un poquito más. Es un concentrado de prácticas, pero por lo que nos comentaron, van a tener profesores diferentes. Por lo menos a mí no me van a tener. Profe, Elías habla. Sí. Este, por lo que vi, fueron 8 clases que tuvieron de gabinete. Y yo por el tema del COVID, no, a la quinta clase me podría haber reintegrado, pero la jefa de carrera dijo que no, que por 3 clases que me quedaban, ya que no valía la pena porque no reuniría los requisitos para el aprendizaje. Bueno, ahora el tema es, si con esto parece que yo me voy a atrasar con las prácticas. A ver si podría hacer o dar esas 8 clases que dieron los demás en la mañana, pero también reintegrarme en las prácticas para estar en afinidad con el grupo, porque si no, como que yo me voy quedando afuera. Me parece que eso se va a solucionar en la medida que ustedes hagan el complemento a la mañana. Imagino yo, no sé, estoy imaginando, continuarán con los alumnos de la mañana. Contáctense con la jefa de carrera y pregúntenles, en la medida que ustedes emprendan el complemento que no pudieron terminar a la tarde, que lo van a hacer a la mañana, hasta ahí todos sabemos que va a ser así. La pregunta que ustedes tienen que hacer es, terminado el complemento de prácticas en burbuja en la escuela, las prácticas hospitalarias, ¿yo las haría en el turno de la tarde o en el turno de la mañana? Eso lo tienen que preguntar a la jefa de carrera. Así que es un tema que tienen que poder hablar con ella. Yo no les puedo dar una respuesta. Lo que sí me avisaron es que es muy probable que yo ya no vaya al hospital con ustedes porque tengo los propios alumnos que me ingresan ahora en agosto. Así que eso Disculpe, profesor, una última pregunta. Sí. O sea, las prácticas que nos queda pendiente tanto con usted o con otra docente, ¿cuánto dura? No sabría decirlo. Ah. No tenemos certeza, porque habían dado... ¿Puede ser un trimestre entero? No, un cuatrimestre entero no, porque se hicieron cálculos varios para concentrar las prácticas y que sean el mínimo necesario para que tenga validez nacional el título. Todos los títulos tienen una validez, una carga horaria mínima. Te dicen, no sé, el segundo año de esta carrera no puede tener no menos de 500 horas de práctica. Entonces, generalmente las escuelas se esmeran por tener un poco más de caudal. Entonces pone, no sé, 700 horas. Entonces, quizás ahora, en vez de ser 500, en vez de ser 700, son 500. Estoy diciendo cualquier número, ¿eh? Sí, entonces, para tener una idea.
se achica ese número. Lo que pasa es que ustedes son 3 prácticas las que adeudan, que es la práctica de adulto 1, 2 y salud materno-infantil. Así que en caudal de horas va a ser importante, no creo que sea todo un cuatrimestre, pero seguramente sea, yo imagino que un mes entero sí. De lunes a, no sé, de lunes a viernes, un mes entero, me imagino, son 3 materias. Tendrán que hacer, no sé, 2 semanas de clínica, una de cirugía y 2 más de materno-infantil para hacer obstetricia y pediatría. No sé. Yo la verdad que eso lo está manejando Rectoría con Educación Superior. Así que no sabría decirles. Bueno, gracias, profe. Como esto es un día a día, no sé qué decirles. Ya dijeron que prácticas hospitalarias van a tener. Eso ya es, no se negocia, porque el título necesita que el enfermero egrese con prácticas hospitalarias. Más cuando la mitad de su carrera no las tuvo, como es el problema que tuvieron ustedes en un cuatrimestre. Así que necesitan la mitad más 1, por lo menos, de prácticas para poder egresar. Bueno, cualquier duda, contáctense con la profesora Lorena Leiras y pregúntenle estas dudas que algunos pueden tener en relación de si yo curso el complemento, continúa a la mañana, continúa a la tarde, puedo cursar el complemento a la mañana y pasar a la tarde para estar con mis compañeros. Pregúntenle, yo creo que todo lo que ella pueda ayudarles y saber, se los va a decir. Lo mismo que la gente que estuvo faltando, no sé, el jueves pasado hubo gente que faltó, ¿sí? Hablen con Lorena Leiras porque hay un par de personas que ya se les perdieron por caudal de ausentismo injustificado, van a tener que hacer el complemento de vuelta. Así que, por favor, contáctense con la profesora Leiras para decir, yo soy tal persona, falté el jueves, quiero saber si el complemento lo tengo aprobado o tengo que cursarlo nuevamente a la mañana. ¿Sí? Tengan esta movilidad. Sí, profesor. Hola, profe, una consulta. Buenas tardes. También le consulto yo el tema a la profe Leira, o por ahí usted sabe, yo cursé todo primer año en el 2019 por la mañana y yo hice prácticas hospitalarias y las tengo aprobadas. A mí me quedaría solo las prácticas que cursé el cuatrimestre pasado con mis compañeros de ahora, de esta cursada, y ahora las de materno-infantil. Es decir, a usted le queda cuidados enfermeros de adulto 2 y enfermería de salud mental. Sí, las prácticas hospitalarias va a ser, quizás no sea todo cirugía, la parte clínica no la haga porque usted la tiene aprobada. Lo que usted puede hacer es anotarse para dar el final de esa materia, por ejemplo. Pero creo que la profesora Leiras estuvo hablando con muchos de ustedes en relación a que hizo un relevamiento de quién tenía qué cursado para que después, cuando llegue el momento, se publicará y se va a decir, tal persona deuda tales prácticas, tiene que ir de tal día a tal día, tal hospital, tal servicio. Igual cualquier duda de consulta, no dejen de mandarle un correo electrónico y decir, me gustaría saber mi situación académica, qué prácticas son las que espero yo tener que realizar habiendo cursado enfermería y cuidado enfermero del adulto con prácticas hospitalarias. Eso lo tienen que, ella ya hizo un relevamiento. Ustedes tendrían que poder preguntarle para quedarse seguros de que su situación académica es la que ustedes creen que es. Sí, profe, bueno, genial. Sí, ellos me estuvieron mandando mensajitos a mí para preguntarme las materias aprobadas y eso, las notas de los parciales también. Y otra consulta, las notas de los parciales de ahora, ¿en algún momento van a ser volcados a la libreta? Por ahora no, lo que hace la jefa de carrera, les tiene que enviar al final de cada cuatrimestre, en la medida que esto se cierra, ¿sí? El martes que viene, después del recuperatorio, yo ya cierro lo que es el calificador general de los alumnos, y la profesora tiene, una semana después, la jefa de carrera, cerrar los calificadores individuales, y les tienen que mandar a ustedes, por lo menos lo hace mi jefa de la mañana, y creo que Lorena Leiras también lo ha hecho, o le toca hacer, mandarles a ustedes un PDF con las materias, con los parciales aprobados o recuperatorios de cada materia, en un formato PDF. Y eso lo tienen que ustedes guardar porque cuando volvamos a la presencialidad
se podrían volcar perfectamente. Pero eso se los tiene que mandar la jefa de carrera. Pregúntenle, porque es algo que se hace por lo menos a la mañana, la jefa lo hace. A cada alumno le envía por correo un documento a modo de PDF y dice, el alumno tal, DNI tal, cursó tales materias, los parciales que aprobó, los recuperatorios que aprobó y el promedio final de el promedio final de parciales aprobados. Pero eso se los mandan para que ustedes tengan un documento de esto mismo, ¿sí? De lo que yo les publico acá, porque esto es una publicación, pero ustedes necesitan un documento que deje certeza de que esto que está acá escrito, ustedes lo tengan también y no sea solamente una captura de pantalla. ¿Sí? Sí, genial, profe. Justamente era esa mi duda, porque cuando me llamaron yo tuve que entrar a la plataforma a buscar las notas de todos los parciales del cuatrimestre pasado. Ah. Y yo pensaba esto también, que no lo tengo, digamos, en algún documento o en la libreta, pero es, digamos, lo que yo encontré en la plataforma. Claro. Es, por lo menos mi jefa de la mañana, en tercer año de la carrera, que es otra modalidad, les manda cuatrimestralmente a los alumnos un documento diciendo qué materias cursó y los parciales aprobados, recuperatorios y el promedio de parciales. Yo imagino que eso es algo que se les está haciendo a todos los alumnos, ¿sí? Salvo que sea una cuestión que hace mi jefa de la mañana y nada más. Después le voy a preguntar a la jefa de nuestra a ver si ella va a hacer algún documento de ese estilo y si se los va a enviar a ustedes una vez que vayan cerrando las materias, que cierran la semana que viene. El 2 de julio termina la cursada de todas las materias. Y ella tiene una semana, creo, para presentar estos informes. Así que de mi parte le voy a consultar a ver si puede empezar a enviar estos documentos para que ustedes tengan tranquilidad en relación a que la nota alcanzada, nota que queda guardada en un documento más seguro que el de una plataforma. Gracias, profesor. Bueno, vamos a comenzar con cualquier duda, me vuelven a preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero vamos a comenzar con la unidad número 10, ¿sí? Insuficiencia renal y otros problemas nefrológicos en pediatría. Profe, sí. perdón, le quería hacer una consulta. Por ejemplo, con la modalidad que estamos teniendo de hace ya el año pasado, ¿no? Que es virtual. Si me va mal en este recuperatorio, recurso a la materia, ¿es lo mismo como si fuera...? Sí. Tiene que recursar materno-infantil. Si me va mal, por más que tenga la puntuación que tuve antes, digamos, me va mal el recurso, ¿no tiene nada que ver? No. Es como si hubiéramos estado en la escuela, usted le fue muy bien en su primer parcial, va al segundo parcial, no le va bien, tiene que recuperarlo. Si ese recuperatorio le va bien, usted regulariza la materia. Si le va mal, se lo va a invitar amablemente a que recurse el espacio en el turno de la mañana, ahora en agosto próximo. Está bien, profe. Bueno, esa era la duda. Gracias. No, nada, eso lo mantenemos, digamos, la virtualidad, eso no lo modificó. Yo porque no lo sabía, capaz que no lo tenía tan en claro. No, por eso le pregunto. Eso se mantiene. Todas las evaluaciones parciales tienen un recuperatorio. Así que por eso hay que prepárense y estudien. Sí, bueno, vamos a prepararnos a full. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, esta unidad número 10 está supeditada al final, cuando lo tengamos el cuatrimestre próximo, así que esto no es para estudiar para el final. Igualmente les va a servir mucho porque hace al acervo de lo que ustedes trabajan cotidianamente. En tanto la función renal, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre decimos que para definir una insuficiencia, como vamos a ver las cardíacas en el sentido de cámaras o funciones, como la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, lo importante es recordar la fisiología normal de ese aparato que se volvió deficiente, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, funciones renales, ¿qué funciones renales pueden decir que tenemos? Perdón, profe, estoy comiendo. Una de las funciones de los riñones es producir hormonas.
Bien, ¿cuál? Es decir, tiene una función endocrina, ¿sí? Si te preguntan, por ejemplo, mencione una. Produce la hormona del crecimiento y actúa en la regulación de la tensión arterial con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina. Muy bien, perfecto. Sí, endocrinamente, de todo el aparato, renina, angiotensina, aldosterona y antidiurética, o la vasopresina, como usted dice, es la renina, ¿sí? La única hormona que libera es la renina, ¿sí? Después, la hormona del crecimiento también, la eritropoyetina también. La hormona del crecimiento, ojo porque es indirecto, ¿sí? Es una estimulación del tipo negativa para que se libere. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando toquemos un poquito de insuficiencia renal crónica y qué pasa con los niños con insuficiencia renal crónica. Pero hormonas, estrictamente, tenemos la renina, ¿sí? ¿Qué otra función tiene? Endocrina, formadora de orina. Y si forma orina, ¿qué está queriendo establecer? ¿Qué equilibrio está queriendo mantener con la producción más o menos de orina? El equilibrio hidrolítico. Muy bien, mantiene Claro, el control de la bulimia. Muy bien, mantiene la homeostasis o el equilibrio hidroelectrolítico. Y también mantiene otro equilibrio. ¿Cuál es? Hay un equilibrio en relación... ¿Ácido-base, profe? Perfecto. El equilibrio ácido-base. Entonces, la función renal, ¿sí? Cuando uno va a definir cualquier insuficiencia, tenés que recordar la función. Para después vos podés decir todo lo que se vuelve insuficiente en ese riñón. Por ejemplo, una definición clásica de la insuficiencia renal aguda es un síndrome caracterizado por una disminución brusca de la función renal, reversible, potencialmente, ¿sí? La ira potencialmente es reversible. Cuando dice que es potencialmente, es decir, tengo la posibilidad de revertir el problema, pero también no puedo tener esa capacidad. Con incapacidad de mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos, y acá pueden agregar coma, el estado ácido-base, la producción endócrina renal y la producción y eliminación urinaria. Todo eso hace a la definición de la ira, ¿no? En cuanto a incapacidad en mantener todas esas funciones. Pero no se pueden quedar con solamente decir producir orina. Porque producir orina es una de las muchas funciones que tiene. La insuficiencia renal aguda, ¿sí? Puede ser secundaria a una inadecuada perfusión renal, ¿sí? Que es la famosa ira prerrenal, o fenómenos obstructivos vascular arterial o venoso, ¿sí? Lesiones celulares del parénquima renal por una infección, eso es una infección, es una ira del tipo renal, o por obstrucciones al flujo urinario, es decir, a esa orina que produjo y ahora no la puede liberar. Y eso es una ira que se llama posrenal. Ahora vamos a entrar en eso, ¿sí? Entonces, una vez que definimos a la insuficiencia renal aguda como una alteración brusca, potencialmente reversible de la función renal, ¿sí? Y entre paréntesis decís, bueno, se altera la capacidad de producir y eliminar orina, se altera la capacidad de la homeostasis hidroelectrolítica, ácido-base, endocrina, cierro paréntesis, voy a decir que puede ser secundaria a 3 causas principales. Obstrucción a la circulación y a la presión con la cual la sangre llega al riñón, prerrenal, ¿sí? O al impacto de una lesión sobre las células del riñón, renal, se llama eso, insuficiencia renal, o bien a la obstrucción de la orina como producto de la función renal, que no puede salir y produce lo que se llama una hidronefrosis y genera una insuficiencia renal postrenal, ¿sí? Pre, intra, post. Acá hay un chiquitín que habla, bueno, que una de las formas que tenemos rápidas, indirectas de valorar la función renal es a partir de la determinación del volumen urinario o del ritmo diurético, ¿sí? Entonces, te está haciendo acordar el tema de la oliguria, la anuria, ¿sí? De que son conceptos
que hacen a la función renal cuando uno lo valora indirectamente. Porque si yo quiero valorar directamente la función renal, tengo que ir a tomar muestra de sangre. Y les pregunto a ustedes, ¿qué laboratorios se pide para valorar la función renal de cualquiera de nosotros? ¿Qué laboratorio de sangre se pide para valorar la función renal? Esto es igual que en el adulto, no cambia en nada. ¿Urea, creatinina? Muy bien. La urea, la creatinina, ¿qué más? Gasometría arterial también, profe, ¿puede ser? Bien. ¿Ácido úrico? Bien a gasometría arterial, porque si hablábamos que mantenía el equilibrio, hace al equilibrio. El ácido úrico, no tanto, no tanto. No es propio de la función renal, es secundario. ¿Sí? Con la urea está bien, con el ácido úrico no. ¿Y qué más podrían pedirle? La química. Y le pueden pedir una función renal de 24 horas. También, Bueno, ¿puede ser? Sanguíneo dijo, ¿no? Perdón. claro, por ahora estamos en la parte hemática. Hay alguien que se llama Benítez, algo estaba diciendo que No, hace. soy de día, en realidad. Bien. Me cambié el celular porque el otro... ¿Está bien? No hay problema. Sí, no, la química, decía. ¿Cuál es la química? ¿Qué laboratorio? Y para el potasio, para ver todos los electrolitos. Bien. Bien preciso, potasio y sodio, ¿sí? Vamos a ver que a la brevedad el potasio va a sufrir un problema, porque recuerden que el 90% de la excreción de potasio es renal y el otro 10% es vía intestinal, ¿sí? Por catarsis. Entonces, el potasio va a sufrir el problema de que no se puede eliminar. Entonces el paciente se expone a un problema. ¿Cuál es el problema clásico con el potasio y la insuficiencia renal aguda? Una hipopotasemia, perdón. Escuchen la pregunta. Si yo les digo que el 90% de la excreción de potasio es vía renal y yo tengo una insuficiencia renal El y potasio, ¿qué pasa? una hipercalemia. Bien, el paciente se expone a una hipercalemia más que a una hipopotasemia, eso no va a ocurrir lamentablemente. Y con el sodio, que recuerden que es un catión extracelular, si a mí el cuerpo, con mi función renal en deterioro, no puede producir orina, generalmente el gasto cardíaco tiende a aumentar, ¿sí? Entonces, el sodio es como si yo en una taza pongo 1 gramo de sodio y le pongo 10 mililitros y va a ver salado. En cambio, si yo le pongo medio litro de agua a esa misma cantidad de sodio, ¿qué pasa con el sodio? ¿Se sentirá el sabor a salado? Y se desconcentra. Muy bien. ¿Y cómo se Va a estar muy dice eso? diluido. ¿Cómo se dice en medicina? Se diluye, ¿sí? Entonces vamos a tener, ¿qué va a pasar con el sodio? ¿Aumenta o baja? Y baja. ¿Y cómo se dice? Hiponatremia. Muy bien. Y si está diluida, dilucional, ¿sí? Entonces, los dos grandes problemas que vamos a tener hidroelectrolíticos, ¿sí? En torno al sodio y al potasio, vamos a tener una hipercalemia y por otro lado vamos a tener una hiponatremia dilucional, ¿sí? Profe, Dilucional, porque está diluida. ¿Cómo? disculpe, ¿está bien Sí. dicho hiperpotasemia también? Sí, hipercalemia, hiperpotasemia, se puede decir indistintamente. De la anatomía del riñón, ¿sí? Recuerden que el glomérulo es la unidad funcional renal, ya hemos hablado de lo que era una unidad funcional, ¿sí? Como la mínima expresión de tejido y células que hacen a la función de todo el órgano. Lo que importa de acá, ¿sí? Además obviamente de la nefrona en su totalidad, porque es la formadora de la orina, ¿sí? Como uno de los principales productos de la en tanto función. Algo que es importante recordar, ¿sí? Es la arteriola aferente, ¿sí? Vieron que hay una arteria, se llaman arteriolas porque la arteriola es la expresión más mínima, ¿sí? Vos tenés arteria y después viene la arteriola,
que es una forma más chiquita de arteria. Lo importante de la nefrona, ¿sí?, es la circulación arterial. ¿Por qué? Porque fíjate que acá, en la arteriola aferente, viene la sangre que viene vía circulación arterial. Mira, acá teníamos recién, ¿sí?, que tenés la arteria aorta, que luego bifurca en arteria renal, y la arteria renal termina llegando al glomérulo a partir de la arteriola aferente. Es decir, la sangre que sale del corazón, ¿cómo llega al riñón? Bueno, llega a partir de la arteriola aferente, ¿sí? Ahí que llega la sangre, que como llega en la flecha. ¿Y por qué es importante la llegada de sangre en la arteriola? En esta arteriola aferente, porque recuerden que el riñón funciona bajo dos premisas, dos variables, que es ¿cuál? La presión y el volumen. Y el volumen. Claro, presión y volumen son las dos variables con las que el riñón funciona. Si hay escasez de una o de otra o de ambas, el riñón no funciona, ¿sí? Lo importante de la arteriola aferente es porque en las paredes tenés, mirá quién tenés acá, a las células juxtaglomerulares. Y estas son muy importantes porque estas células, cuando detectan la caída de presión o de volumen, liberan algo importante. ¿Qué liberan? Que hace un rato hablábamos endocrinamente. Aparato juxtaglomerular. ¿Qué libera? ¿Qué hormona libera? Recién decíamos que es propia del riñón. ¿Renina? La renina, perfecto. Estas células que están en las paredes del endotelio de la arteriola aferente, que es la arteriola que llega a la sangre que viene del corazón, tiene estas células. Cuando estas células detectan que viene poca sangre, poco volumen, o vienen a poca presión, liberan renina, y la renina que liberan acá empieza a concentrarse en el glomérulo, ¿y qué hace? Bueno, empieza a reabsorber agua, ¿sí? ¿Para qué? Y porque si las células detectan que hay poca presión o poca sangre, hay que evitar formar orina. Por eso el paciente, yo les pregunto a ustedes, ¿orinará más o menos si se libera renina en el paciente? Y menos. Menos. El paciente se mostrará oligúrico, ¿sí?, por efecto de la renina. Y acordate entonces la importancia de la arteriola aferente, porque está el aparato juxtaglomerular detectando estas dos variables y liberando, según necesidad, la renina. Después vamos a ver en cardio el problema de que tenemos pacientes con un gasto alto, pero con poca presión por el inotropismo alterado, y tengo pacientes liberando renina a lo loco, y por eso le tenemos que dar diuréticos, ¿sí? Y le tenemos que dar antihipertensivos para lograr que la renina deje de producirse, ¿sí?, como la aldosterona o bien algún antagonista. Eso ya lo vamos a ver en cardio. Lo importante es que recordemos este aparato juxtaglomerular que está en los vasos de la arteriola aferente, que es la arteriola por la cual llega la sangre. Y es importante porque en los casos en que más altera la circulación de esta arteriola, en particular, son los posoperatorios, ¿sí? O en un paciente hipovolémico por una hemorragia. Cada vez que cae el gasto cardíaco por una hemorragia, en una cirugía, estas células se activan e invitan al riñón a dejar de producir orina y pueden desencadenar una insuficiencia renal del tipo prerrenal. Prerrenal, acordate que el problema está fuera del riñón. Cae la sangre, cae la presión, es algo externo al riñón, no tiene la culpa. Eso es prerrenal. Muy bien. Siguiendo acá, entonces, achico acá un poquito, eso es lo que queríamos recordar de la arteriola aferente, de la importancia que tenía. Entonces, la etiología, ¿sí?, de la insuficiencia renal, que ya sabemos definirla, habíamos empezado a decir que hay un secundarismo que puede estar provocado por una falla antes de llegar al riñón, una falla dentro del riñón o una falla después del riñón,
¿sí? Esto es muy parecido a como cuando habíamos hablado de la ictericia. ¿Se acuerdan? Cuando vimos ictericia pre, intra o post-hepática. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? La ira prerrenal, ¿sí? También le dicen uremia prerrenal porque la urea es algo de lo que aumenta y mucho, igual que la creatinina. Fíjense que en sí es una respuesta fisiológica. Yo les dije, si a mí me operan y pierdo mucha sangre, es normal que el riñón diga no voy a producir orina si me está faltando sangre, ¿sí? Es una homeostasis normal. El problema es cuando eso se mantiene en el tiempo. Entonces el riñón entiende que tiene que volverse insuficiente porque el deterioro fisiológico general lo sobrepasa, ¿sí? Y ya entra a fallar el riñón. Entonces la ira prerrenal en sí constituye una respuesta fisiológica normal cuando hay una hipoperfusión renal. ¿Hipoperfusión qué significa? Poca circulación de sangre al riñón, por problemas de volumen o por problemas de presión con la cual llega la sangre. Acá dice la caída del volumen intravascular, ¿sí? La que circula por las arterias, y el descenso de la tensión arterial provocan la activación de lo que se llaman los vasoreceptores cardíacos, quizá lo vieron un poquito en anatomía, los vasoreceptores carotídeos, ¿sí? Lo que desencadenan son unos receptores que cuando detectan la caída de la presión arterial, ¿sí? Lo primero que hacen es estimular el sistema renina-angiotensina, pero también lo que hacen es liberan la secreción de la hormona antidiurética, ¿sí? Por parte de la hipófisis, y también la activación del sistema nervioso simpático. Los vasoreceptores carotídeos, ¿sí? Hay que tener cuidado porque también, te lo dice el nombre, presión, ¿sí? Receptores de presión. Ojo con la estimulación de los vasoreceptores carotídeos, porque si bien autónomamente ellos pueden desencadenar la estimulación simpática, pero la estimulación que uno puede producir externamente desencadena un efecto parasimpático. Explico esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó que se decía vamos a masajear a las arterias carotídeas? ¿Masaje carotídeo? Sí, sí. Sí. ¿Se acuerdan? La frecuencia ay, me está saliendo. Los latidos por minuto, la frecuencia cardíaca para bajar. Bien. Tiene que ver entonces con el caso de un paciente que está con taquicardia, ¿sí? Entonces, lo que se estimula, se hace un masaje carotídeo, por eso hay que tener mucho cuidado con ese masaje, porque el masaje carotídeo lo que despierta es una actividad parasimpática. Todo lo que sea parasimpático desestimula, desacelera, por eso es algo que se usa en los pacientes con, por ejemplo, taquicardias supraventriculares, por ejemplo, también con algunas arritmias auriculares, ¿sí? No todas responden, pero se puede usar. Entonces, ojo con la estimulación carotídea porque desencadena un efecto parasimpático. En cambio, estos vasoreceptores, cuando se estimulan solitos, actúan simpáticamente, como en el caso de si me baja la presión arterial, ¿sí? ¿Qué casos pueden desencadenar una ira prerrenal? Acordate, caída del gasto cardíaco, caída de la presión. Bueno, mira, un paciente deshidratado, ¿sí? Un paciente que sufrió una deshidratación puede verse afectada su función renal con una ira prerrenal. Pacientes con hemorragias, diabetes insípida, esto es una alteración de la hormona antidiurética, es un tema más para terapia intensiva, son pacientes que empiezan a orinar muchísimo, ¿sí? Están poliúricos sin tener un aporte generoso, ¿sí? No toman nada de agua y sin embargo orinan litros de orina, y eso es gravísimo porque el paciente rápidamente deshidrata. Es un problema, es una alteración en la secreción totalmente inadecuada de la hormona antidiurética, ¿sí? Acá es el caso donde se le da al paciente vasopresina, que es un producto
que se puede, o viene versión parenteral, pero también viene inhalatoria, ¿sí? La vasopresina se usa en la diabetes insípida. Se llama diabetes insípida porque el paciente, al deshidratarse, concentra glucosa, entonces se pone hiperglucémico, pero por deshidratación, no porque sea diabético, ¿sí? Por eso se llama diabetes insípida. Es un paciente que está orinando mucho, el problema está en una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, requiere vasopresina, y si vos controlás la glucemia, va a estar alta, pero está alta porque está concentrada, un paciente totalmente deshidratado. Después, acá tenemos algo que se llama, la sepsis puede desencadenar formas prerrenales, ¿sí? Porque forma terceros espacios, ¿sí? Se acumula líquidos en espacios inadecuados, como la pleura, el saco de Douglas, los edemas periféricos, ¿sí? El síndrome urémico hemolítico, esto es renal, esto no lo nombren como prerrenal, esto está acá. Síndrome urémico hemolítico, decimos en pediatría. Así que esto, esto táchenlo, no corresponde decir ahí. Disminución del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, taponamiento cardíaco, es cuando hay sangre que se acumula ¿dónde? Entre el pericardio, ¿sí? El parietal y el visceral, o epicardio y el visceral, eso se llama taponamiento cardíaco. Eso realmente ocurre en algunas cirugías postoperatorias de corazón abierto, con mucho toqueteo cardíaco, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza la insuficiencia? Vamos a hacer pasar a alguien, ahí está. ¿Cómo se caracteriza la insuficiencia renal aguda? Bueno, oliguria es la primera expresión, la densidad urinaria empieza a aumentar, ¿sí? Porque se empieza a concentrar la orina, urea, creatinina en aumento, y también tenés, acordate, la hiponatremia dilucional y la hipercalemia. En torno a la ira renal, digamos, ¿qué problemas yo puedo desencadenar para que la ira sea renal? Acordate que renal es cuando el problema está en el riñón, lo otro era afuera, ahora está dentro el problema. Lesiones hipóxico-tóxicas, ¿sí? Necrosis tubular aguda, ¿sí? Necrosis tubular aguda, glomerulonefritis y el síndrome urémico hemolítico. No te olvides de eso, mira que es una pregunta clásica que siempre se hace en los finales de cuáles son los problemas que más desencadenan insuficiencia renal aguda en la infancia. ¿Sí? Si te dicen, bueno, ¿y prerrenal cuál puede ser? En la infancia la deshidratación, clásico. ¿Sí? Por eso nos preocupa los niños deshidratados corregir rápidamente ese cuadro, ¿sí? Después te pueden preguntar, ¿y en la ira renal qué desencadena el mayor caudal? Y bueno, en Argentina, puesto número 1, el síndrome urémico hemolítico, SUB, ¿sí? Esta enfermedad, hay 2 lugares en el mundo donde son todo un problema, la India y Argentina, ¿sí? Si ustedes van a Estados Unidos o a Europa y preguntan por el síndrome urémico hemolítico, no lo conocen y se lo consideran una enfermedad rara, ¿sí? O de países del tercer mundo. No la conocen como tal. Tienen sus propias enfermedades, ¿sí? Pero el síndrome urémico hemolítico, lamentablemente, es argentino y es de la India, ¿sí? Por las condiciones en las cuales los chicos se alimentan, la higiene y las condiciones donde viven generalmente, pero todo pasa por cómo se mantienen los alimentos, cadena de frío, ¿sí? Esto después lo vamos a ver un poquito más. Profesor, es producido por la Escherichia coli, ¿no? Que vive, que sí, se reproduce en la los alimentos Escherichia coli, pero es una Escherichia coli que no es la normal, es la enterohemorrágica, ¿sí? Es una que se llama Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Que tiene una sobrevida mayor a la Escherichia coli convencional, que es parte de la flora normal, saprófita del cuerpo humano, nada más que hay una versión que es la enterohemorrágica, que es la que desencadena el síndrome urémico hemolítico. Y la ira posrenal, ¿sí? La ira que está fuera del riñón, pero no llegando, sino saliendo, de alguna manera, tenés los ureteroceles, que son malformaciones en los uréteres e impiden el vaciado renal.
una vejiga neurogénica, esto es muy propio de los pacientes con parálisis cerebral o, por ejemplo, con mielomeningocele, ¿no? Que son niños que han perdido la capacidad del control sobre los esfínteres y suelen hacer una vejiga neurogénica, es aquella que vacía por rebalsamiento, se dice, ¿sí? Es una vejiga que recién cuando está muy llena pierde un poquito de orina. Eso se llama vaciado por rebalsamiento, como rebalsa, ¿sí? Como si fuera un recipiente que le echas mucha agua y ¿cuándo sale el agua? Cuando está rebalsando, ¿sí? Entonces, los niños con vejiga neurogénica, también los adultos, ojo, requieren de un vaciado controlado. Por eso quizás 4 veces en el día, cada 6 horas, a veces un poquito más, estos niños tienen que hacerse vaciados con sondas, ¿sí? Se tienen que poner sondas vesicales de vaciado. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esa sonda? La que es para vaciado y nada más. La Nelaton. La Nelaton, muy bien. Las Nelaton son para vaciado, entra y se saca, ¿sí? En cambio las Foley son de mantenimiento. Bien, esto en relación entonces a qué me genera una insuficiencia renal aguda, que puede ser prerrenal, renal o posrenal, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño impasse, pues ya llevamos un poquito más de 1 hora dando clases, así que hacemos un impasse de 5 minutitos. Hacemos uno de 10 porque tenemos más tiempo, hacemos uno de 10, son 14 y 16, 14 y 26, volvemos a la sala, ¿sí? Y seguimos con la clase, ¿sí? Vamos a detener la grabación.